Muy buenas tardes, jóvenes. Soy su profesor Abraham Martínez Flores y para mí es un placer iniciar esta clase el día de hoy sobre los conceptos del transporte marítimo. Bien, chicos, empecemos. En este momento les quisiera hablar sobre todos los temas que vamos a abordar en esta clase. Quisiéramos que ustedes tengan muy claro que vamos a ver qué es el transporte marítimo, los fundamentos y los elementos que lo componen, la importancia que tiene el transporte marítimo para nosotros como personas en nuestra vida diaria, pero también para nuestro país. También al final vamos a ver una actividad que va a ser nuestra evaluación y vamos también a hacer una breve descripción de ella. Entonces, de esta manera, chicos, empecemos. Bien, hablar de transporte marítimo nos hace pensar en las civilizaciones ancestrales y también pasar en cómo esto ha impactado la economía panameña y así cómo se relaciona con otros modos de transporte. Entonces, en este punto, quisiera que ustedes, por favor, piensen un minuto sobre cuál fue ese medio de transporte que facilitó el descubrimiento de América y que hubiese sido del mundo hoy, cómo hubiese sido si no hubiésemos tenido ese medio de transporte. ¿Cuál fue? A ver, por allá algunos de ustedes tienen alguna idea. Sé que es muy obvio, pero sobre eso vamos a reflexionar en nuestra clase. Por ejemplo, los viajes de Colón hubiesen sido posibles sin el transporte marítimo. No, ¿verdad? Panamá, cuando tuvo hace muchos años, para el 2006, el referéndum del Canal de Panamá, que decidió sobre la ampliación del Canal de Panamá, que eso a su vez nos da tanta riqueza a nuestro país, que hubiese sido nuestro país sin el transporte marítimo, que hubiese sido nuestro país si en ese momento en el referéndum la decisión hubiese sido no, cómo hubiese estado nuestra economía, las fuentes de empleo y todo este crecimiento económico que nuestro país ha tenido. Entonces, en este punto, chicos, preguntémonos, y les hago esta pregunta a ustedes. ¿Qué es el transporte marítimo? ¿Alguno de ustedes tiene una idea? Al margen de lo que está en la PowerPoint, ¿qué es el transporte marítimo para ustedes? ¿Alguno por allá? Sí, correcto. Tiene que ver con los barcos, tiene que ver con el mar, ¿qué más? ¿Pero en qué consiste exactamente? ¿Llevar solamente mercancía o también pasajeros? ¿Titanic o el buque de Evergreen que quedó encallado hace unas semanas en el canal de Suez? Y en efecto, para eso es esta clase. Vamos a ver qué significa, vamos a desmenuzar exactamente a qué se refiere con un modo de transporte aquel en que se transportan mercancías o personas por rutas marítimas con un fin comercial, en la mayoría de los casos. También preguntémonos, Panamá, ¿cuántas terminales marítimas tiene? ¿Y cuál es eso que le permite a este país gozar de ese concepto de conectividad marítima? Vamos a ver cómo está compuesto el transporte marítimo. Llevamos hasta el momento barcos, terminales. Y también vamos a conocer otros conceptos importantes como son el Interland y el Forland. No se preocupen que esto les suena en inglés, inclusive una palabra muy nueva, pero vamos a ver exactamente cómo y por qué este concepto de Interland y Forland tiene que ver mucho con la conectividad y la accesibilidad que, por ejemplo, nuestro país, como un país de una economía marítima robusta, busca siempre mantener. Entonces, vayamos a ver. El concepto de Interland tiene que ver básicamente con todo el conglomerado de la infraestructura, en este sentido, puertos que alimentan un puerto mayor o puertos más grandes. Por ejemplo, tenemos en la gráfica cómo desde la provincia de Chiriquí pueden ver lo que es Puerto Pedregal, ubicado en Puerto Armuelles, también lo que es la terminal de frutas en Bocas. También tenemos pequeños puertos como el puerto de Agua Dulce, el puerto de Mensabé y así otros pequeños puertos como Bacamonte, que ellos a su vez sirven de alguna u otra manera para alimentar los puertos de salida principales que tiene Panamá. ¿Por qué? Porque en estos puertos menores, que son los que mencionaba desde las provincias, se recoge mercancía, pesca, y ella se va llevando hacia los puertos más grandes, se consolida, y en estos puertos más grandes es donde pasan las rutas principales. Bien, hasta este momento, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Recuerden que la peor duda y la peor pregunta es la que no se hace, la que no se disipa.
Entonces, vayamos al otro concepto importante que es nuevo para nosotros también, que es el Forland, y ya este tiene que ver con la conectividad, con la capacidad que tiene un puerto mayor de un país o de una región con otros puertos mayores de otros países. No se preocupen en este momento por grabar significados. A nosotros nos interesa más que ustedes comprendan la idea. Igual vamos a tener una actividad que los va a ayudar a fijar y asimilar mejor cada uno de los conceptos. Entonces, viendo ya estos dos conceptos de Interland y de Forland como conceptos importantes dentro de lo que es el transporte marítimo para un país como Panamá, vayamos a ver un ranking de conectividad y competitividad. El número uno, el más importante, es el puerto de Holanda. Son los puertos de Holanda, donde está, por ejemplo, el puerto de Rotterdam. Y ustedes pueden ver aquí que arroja, lo tengo subrayado, valores muy importantes, de 79 en la escala. Pero nuestro país, que es un país marítimo y para Latinoamérica, aún se mantiene en una posición con 36 en promedio, ha subido aproximadamente a un 40 y tanto. Pero estamos trabajando como país en esto y, por ejemplo, materias y bachilleratos como estos, que son relativamente nuevos, apuntan a poder fortalecer nuestra competitividad. ¿Con qué? Con la mano de obra. Entonces, con esto les quiero hacer un pantallazo de que hay muchas oportunidades y por eso que el transporte marítimo en Panamá también tiene importancia directa con nuestra vida personal, no solamente con el desarrollo económico del país. Pero vayamos a ver entonces otros componentes y otros elementos que conforman también el transporte marítimo ya en general y también en Panamá. Por ejemplo, lo que es figuras como son los vendedores, el comprador de mercancía, también los tipos de mercancías que no todas son contenedores, también existen mercancías como por ejemplo las esclusas que son sobredimensionadas, existen mercancías como son los autos, mercancía como es el hidrocarburo y cada una de ellas tiene toda una logística y todo un proceso especial para transportarse y tiene asimismo su tipo de barco y obviamente forma parte dentro de este conjunto que llamamos transporte marítimo. Hasta este momento, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Recuerden que la peor pregunta es la que no se hace. Les repito, lo importante es que no se fijen conceptos de memoria, sino que vayan llevando la idea y a lo largo de toda la clase puedan hacer sus preguntas. Otro de los componentes y los elementos que forman parte de los conceptos básicos del transporte marítimo están también los aspectos al momento de contratar un transporte marítimo, que son los riesgos por la ruta, como es el Golfo de Somalia y el Golfo de Guinea. No sé si recuerdan una película de un capitán que fue secuestrado con su tripulación, del señor Tom Hanks. Bueno, esta película no es tanta ficción, o obedece a una realidad que ocurre de riesgo allá. También otro aspecto importante que debemos considerar al momento de contratar no solamente es el precio, sino también el tiempo en ruta que va a estar nuestra mercancía. Si ustedes tienen aguacates que quieren exportar de Chiriquí o de Veraguas, ¿qué pasa si demoran mucho en transportarlos hacia China? Con una ruta muy barata se le van a madurar y cuando lleguen allá, ¿qué va a pasar? Entonces, si la mercancía le pasa algo, es bueno también que tengan el tercer punto que menciona aquí, el seguro de carga, bueno y contratado, que les responda. Eso es muy importante. Y también que elijan un tipo de contrato. Y todos los tipos de contrato en el aspecto marítimo se rigen bajo el concepto de los Incoterms, que son los términos internacionales de comercio. Pero no se preocupen de nuevo por el tema de fijar conceptos. Lo importante es que vayamos sembrando y captando la idea y en cualquier momento que tengan una pregunta, por favor la hagan. Y claro, otro de los aspectos importantes en la contratación marítima es saber muy bien cuál es nuestro puerto de salida y nuestro puerto de llegada. Como lo habíamos dicho hace un momento, Panamá tiene pequeños puertos en las provincias y tiene en la provincia de Panamá y en la provincia de Bocas del Toro puertos mayores que pueden tener acceso a rutas más grandes. Entonces es importante también que tengan ustedes en consideración eso, cuál es el puerto de salida y cuál es el puerto de llegada. Por ejemplo, ¿qué hubiese sido de nosotros sin un seguro y tuviésemos aguacates en un contenedor y hubiésemos usado la ruta del canal de Suez? Recuerdan que hace 2 meses eso estuvo por todos lados en las redes y fue una situación muy difícil que pasó y todavía ese barco está en litigio allá. Pónganse a pensar. Entonces sí nos impacta, porque nosotros como un país también agrícola debemos tener muy en cuenta eso de que debemos exportar. Y para eso ustedes están preparando, para poder que puedan ya tener esos conocimientos básicos, para poder
dar ese salto económico a nuestras familias también en el interior y poder exportar. Entonces hay que tener mucho en cuenta lo que en esta clase estamos aprendiendo sobre los conceptos básicos. Y tranquilo que recuerden que esta clase es introductoria porque vamos a profundizar, siguiendo el currículum, a lo largo de las otras clases sobre cada uno de estos conceptos. Como les había dicho, los Incoterms. ¿Pero por qué los resalto acá? Porque estos conceptos y estos términos de contratación marítima se actualizan cada 10 años. Y justamente el año pasado tuvimos la última. Estos términos de comercio internacional para el transporte marítimo se rigen bajo unas especies de acrónimos que cada uno de ellos deslinda responsabilidades. Y aquí lo que quiero rescatar es que deslinda responsabilidades donde se recoge la mercancía, un siniestro, un riesgo que pasa y quién asume esta responsabilidad. Pero más adelante en otras clases vamos a tener solamente una clase dedicada a cada uno de estos conceptos básicos que hoy estamos aprendiendo. Otro aspecto importante del transporte marítimo es la composición del flete, donde existe una tarifa base que ella, dependiendo del tipo de mercancía y el tipo de contratación, va a tener también otros cargos adicionales, como lo son el recargo por combustible, por temporada, cambio de moneda, recargo si pasa por el canal de Panamá, recargo si pasa por el canal de Suez, si pasa por el Golfo de Adén, porque recuerdan que les había dicho que qué pasaba en Adén, la piratería por el tema de la película, el Golfo de Guinea que pasa lo mismo, y otros cargos también, como el GRI, ¿alguien sabe qué es por allá? Muy bien, no se preocupen, recuerden que vamos a tener una actividad para eso, pero eso los adelanto, es el General Rate Increase, en inglés, es cuando todas las navieras, por un tema de alza de combustible, o lo que sea que esté afectando la industria, deciden hacer una alza general. También afecta si ustedes transportan mercancías peligrosas como baterías, dinamita y estas cosas. Y por supuesto, obviamente, están los Incoterms, que son los términos y condiciones. También aplican en los puertos algunos gastos, también por la terminal, si su mercancía debe ser revisada o el contenedor viene a una área y debe ser fumigado porque es un área que tiene algún tipo de peste o algo que pudiera afectar también lo que es la parte biológica, no tanto como un virus, pero ¿por qué no? Como nos ha afectado recientemente la situación que nos tiene haciendo estas clases a distancia, pero requieren fumigación y esto tiene un costo para prevenir algún tipo de infectación biológica tipo pandémica, ya sea para los que afectan a los humanos o también la vida vegetal o también la vida animal de un país. Ya para esta parte de la clase, jóvenes, también es importante que tengan en mente que los costos y los componentes básicos del transporte marítimo tienen también un componente en su flete, que es lo que uno paga por un transporte, es decir, cómo se intercambia, se materializa el contrato del transporte marítimo. Y esto también tiene que ver con el tipo de nave que estamos implementando y ella tiene que ver o es determinada por el tipo de mercancía que se necesita. Por ejemplo, un tanquero se utiliza para combustibles y también para carga líquida. Un buque de carga general es aquel que puede combinar muchísimos tipos de carga. El de container, que es el que le pasó el que sufrió el percance hace un mes y tanto, 2 meses, en el Golfo, perdón, en el Golfo no, en Egipto, en el canal de Suez, es de tipo container. Los graneleros son los que uno puede ver a veces en Colón, cuando vienen todos estos. Algunos de ustedes recuerdan cuando hay mulas por la autopista que uno ve que va soltando como un polvito, grano, maíz. Bueno, vienen de recoger carga en un buque granelero. Están algunos también tipo draga, que estuvieron mucho de moda y muy utilizados a lo largo de la ampliación del canal de Panamá, que son unas plataformas que tienen unas palas como si fuera un tractor, pero muy, muy grande, que van suavizando el lodo y por otro lado van aspirando para poder buscar profundidad. Pero lo repito, tranquilo, porque todo esto lo vamos a ver más adelante. Los remolcadores o tugboats, que son aquellos que se utilizan para hacer maniobras empujando otros buques, como los vemos en el canal de Panamá, y también las barcazas, que son aquellas que se utilizan como estaciones para guardar cosas temporalmente en el mar. Bueno, chicos, en este momento tenemos lo que es la recopilación, donde le puedo decir que el transporte marítimo es el principal modo de transporte en el comercio internacional. La intermodalidad es un concepto también que vamos a ver más adelante, pero es lo que permite la conexión entre los medios de transporte. Nuestro país tiene una infraestructura marítima muy robusta, pero necesita mejorar, como se los decía, y por eso nos estamos preparando. El movimiento de contenedores no es el único indicador de una buena efectividad marítima. También vimos que hay otros componentes de la carga.
Por ejemplo, también los tiempos en tránsito en el canal son indicadores importantes. Y también el canal de Panamá, obviamente, es nuestro principal activo. Todo esto es parte de lo que nosotros vamos a estar viendo a lo largo de todas las otras clases donde vamos a profundizar por lo que el currículum lo pide. Pero en este momento les propongo una actividad de evaluación para poder cumplir nuestro objetivo de aprendizaje, y es el siguiente. Elaboremos, por favor, un glosario ilustrado sobre solamente 10 nuevos términos que ustedes escojan a lo largo de esta presentación, porque la tienen grabada, que más les llamó la atención o que más dudas les hayan causado. Pueden hacer más de 10, pero con que elaboren 10 es suficiente. Y al final, entonces, de eso vamos a elaborar entonces un mapa conceptual sobre cómo se relacionan cada uno de estos como componentes básicos del transporte marítimo. Y eso lo vamos a calificar de la siguiente manera. La puntualidad tiene un 2% de esta actividad, de esta asignación. Que sigan las indicaciones, de otro 2%. Una buena presentación, 2% adicional. Que utilicen su creatividad con los colores, que sean ustedes mismos, 2%. Que también busquen ilustraciones relevantes para este glosario, otro 2%. Y que sobre todo ustedes trabajen sobre información confiable. Recuerden que el internet nos da muchísima información, pero tenemos que aprender a depurarla. Y esto nos va a dar otro 2% más. Así haremos entonces el 100% para obtener los 20 puntos de nuestra nota final para lo que es el glosario. Ahora, ¿cómo vamos a calificar el mapa y cuáles son los criterios que vamos a utilizar? Son la puntualidad 3%, seguir las indicaciones otro 3% más, la presentación del mapa que sea bonita, que sea legible, que tenga coherencia, la conectividad de cada uno de los elementos del mapa, 3%, que tengan creatividad, que exploten su creatividad, 3% más con los colores, con la forma, pero por favor que tenga coherencia, y que sobre todo se vea la secuencia en esto, un 8%. Y así entonces, si tienen alguna pregunta, recuerden que me pueden consultar en cualquier momento, y así completaríamos lo que son el 100% para obtener los 20 puntos de esto. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Cualquier pregunta, estamos a la orden, chicos. Muy buenas tardes.